Bueno, ¿se me oye? Sí. Sí. Hola, buenas tardes y bienvenidos a Liber. Bienvenidos a Liber, por fin, después de tanto tiempo. Habíamos esperado a que, bueno, pues a poder volver a utilizar este patio, a que hubiese una incidencia baja y a que Marta sacase su libro. Entonces ahora que ya todas las condiciones se han reunido, pues bienvenidos a Liber de nuevo. Como suelo hacer, pues quiero dar las gracias a la Sociedad Libertad 7, que es la empresa de la cual somos la entidad cultural y social y que cumple 75 años este año. Próximamente inauguraremos una exposición sobre este evento. Bueno, también dar las gracias a la Fundación Banco Sabadell, que patrocina nuestras actividades, y a la Fundación La Caixa. Bien, hoy presentamos El Infiltrado, la nueva novela de Marta Querol, y la acompaña en la mesa Paz Navarro, de la editorial Sargantana, y Marina Lomar. Y bueno, pues sin más, voy a dejar ya que, pues que nos hablen de este libro ellas mismas, que son las que nos han venido a escuchar. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Alejandro. Nada. Pues estamos ya más limpios que al entrar ahora, no sé qué, que nunca en la vida. Alejandro, pues agradecer que nos permitáis y a Bea también por toda su ayuda para organizar este evento y que nos permitáis utilizar vuestras instalaciones para presentar el libro. Estamos encantadísimos. Agradecer a Marina Lomar, a Marta Querol por la confianza, sobre todo en la editorial, por haber publicado el libro con nosotros, porque bueno, es un año muy extraño, ha sido nuestro primer lanzamiento del año, y encima que nuestro primer lanzamiento sea con un libro pues de Marta, para nosotros que somos una editorial joven, pues que llevamos 5 años y pico en el mercado, tener en el catálogo una escritora pues como Marta, la verdad es que es todo un lujo. Y bueno, es verdad, Marta, gracias por confiar en nosotros. Esperamos que estés muy contenta como sobre el proceso de edición y todo. Ya nos irás contando, y quería agradecerte públicamente la confianza depositada en nosotros. Nosotros somos una editorial, como decía, joven, valenciana, pues que sobre todo intentamos lanzar la voz de escritores locales para distribuirlo a nivel nacional. Incluso también estamos empezando a trabajar a nivel internacional, y trabajamos duro para sacar el talento que tenemos aquí, que es mucho y que muchas veces pues no se conoce, ¿no? Y la muestra del Infiltrado es simplemente un ejemplo para ello. Así que bueno, gracias por estar aquí, porque con la que está cayendo que el patio pues esté prácticamente lleno en un evento cultural, la verdad es que es para estar muy contentos. Así que ya no me enrollo más. Marina, te doy la palabra. Gracias, Alejandro, por este bello entorno para poder presentar este fantástico libro que es el de El Infiltrado. También gracias a Paz y a su editorial por haberle dado el empuje, ¿no?, a esta novela. Yo creo que lo vais a agradecer pronto, lo vais a notar. Y finalmente dar las gracias también a Marta y al Infiltrado, que me ha dado unas horas pocas, porque se devora, pero una lectura y unas horas así muy interesantes, ¿no?, con su personaje un tanto insidioso e inolvidable, diría. Entonces, lo primero, y yo me tomo siempre mis notitas para que no se me vaya la cabeza y no me ponga a cantar, ya lo sabéis, pues lo primero que yo quisiera destacar del Infiltrado es la sensación general que se desprende, ¿no? Tiene una ambientación, me repito, fascinante, porque además de los temas que Marta aborda de soslayo o de lleno, refleja lo que Freud llamaba el Unmelicht, con mi acento así muy alemán, ¿no? Y el Unmelicht lo que significa es lo inquietante, extraño, que es un rasgo distintivo de la literatura fantástica, que es un género que era venerado en el siglo XIX y que practicaban grandísimos autores, entre los cuales estaba uno de mis favoritos, que es Guy de Maupassant.
genera inquietud y, como no, va a despertar y alimentar la curiosidad del lector, que es lo que pretendía, a fin de cuentas, Marta. En El infiltrado tenemos un entorno cotidiano de un pequeño pueblo, ¿no? Me acabo de oír todo. Un pequeño pueblo llamado Arlodia, que es una aldea aislada, agradable e idílica, donde sus buenas gentes practican el arte de cuidar y amar al prójimo. Hasta aquí tenemos lo real, bueno, casi lo real, porque no sé muy bien quién conoce ese tipo de aldea. En fin, aparecen entonces en esta aldea de la realidad, ¿no?, elementos disruptores, fenómenos no muy comprensibles, no distinguibles y que no podemos explicar de una forma razonable. Estos elementos producen en el lector la necesidad de buscar puntos de apoyo que encontrará, y aquí tenemos la pericia de Marta, va a encontrar precisamente esos puntos de apoyo para comprender lo que está pasando en la figura del protagonista masculino, cuyo nombre nos traslada a una Europa del Este antiquísima y un tanto indefinida. Las peripecias y los planteamientos, y a menudo incluso en los puntos de vista filosóficos, de este ser extraño y seductor que revoluciona el pueblo y que también tiene ese nombre así de Fontainebleau. Ahora bien, el lector, todo hay que decirlo, se va a dejar arrastrar con sumo placer, eso os lo puedo asegurar. He hablado de la parte sobrenatural, hablemos ahora de la parte de la realidad. Los amantes del género fantástico y los múltiples entendidos que hay aquí en esta sala de la literatura, sabéis que la literatura fantástica del siglo XIX iba hacia la parte de terror, ¿no?, buscaba provocar el terror. Hoy en día, y así lo podemos aplicar a El infiltrado, la literatura que acoge el elemento de fantástico, en realidad lo que pretende y busca es un efecto de fantástico. Y según las tesis modernas de los críticos literarios, los entendidos, ¿no?, este efecto de fantástico lo que pretende, lo que busca o persigue es reescribir la identidad y la realidad. Ha cogido de esta forma y ha lanzado sus redes para regresar con una historia de actualidad sobre la perversión, la manipulación, como una extraña también aventura que sucede en un lugar donde conviven los vivos y los muertos. Terminaré diciendo que yo leí primero un relato, luego Marta lo convirtió en una novela y yo espero ahora que sea una serie, antes que incluso una película. Porque si el argumento ya de por sí da pie a una cantidad impresionante de historias, imaginad en una serie, yo lo estoy visualizando, ¿no?, un sitio donde conviven vivos, muertos, que se están trasladando hacia el más allá, ¿no?, pues yo creo que ahí sí que se ve la serie, ¿no? Pero es que además, cuando veáis, si ya lo habéis leído, me imagino que me daréis la razón o lo podemos hablar, y los que lo vayáis a leer os daréis cuenta que Marta además le ha dado un final, un giro tan especial que desde luego tenemos para varias temporadas de infiltrados, ¿no? Entonces, gracias a Marta de nuevo por este fascinante, me repito, y fantástica historia. Y lo chulísimo de esto es que, como soy de las primeras, yo puedo hacer las preguntas más obvias y dejaré las preguntas inteligentes para vosotros con la autora. Entonces, claro, la primera pregunta que surge es si es más fácil o más difícil escribir este nuevo género, si es más o menos divertido y si exige rituales similares, ¿no?, a los que has utilizado nosotros. Y luego, claro, la pregunta tenía que caer, es quienes han leído a Marta, lo primero que han destacado es la parte de las escenas de sexo. Y entonces yo no sé si es que te asocian con otro tipo de escritora o es que, no sé, se imaginan que has practicado de forma extraña, ¿no?, para poder escribir estas escenas, no lo sé, ¿no? Es un poco para que nos expliques, porque como yo estoy así como un poco pez, pues no tengo idea. Empezando por lo primero que me has preguntado,
La verdad es que para mí fue una aventura meterme en un género de fantasía tan distinto a todo lo que había escrito antes, pero también me había metido en muchos jardines diferentes. El que haya leído el libro de relatos Breverías sabe que he escrito relatos de humor negro, de ciencia ficción, de fantasía, no, pero bueno, de géneros muy variados, ¿no? Incluso de novela negra, o sea, un poco todos los géneros están metidos en Breverías. Me faltaba el de fantasía, pero el de fantasía tenía el relato, que como bien dice Marina, leyó ella hace muchos años, y que a ella y a Ángeles Pavía debo el que al final se convirtiera en novela, porque fueron ellas las que al leer el relato me dijeron, oye, aquí hay una historia muy potente y es una pena que esto se quede en un simple relato, ¿no? Entonces, cogí el relato y efectivamente yo también era de la opinión que me había tenido que reducir mucho lo que llevaba en mi cabeza, porque yo tengo una forma de escribir que soy un poco expansiva, o sea, yo empiezo por una cosa pequeña y es como las carcasas, de repente empiezan a explotar, se me empiezan a ocurrir cosas y ya no sé, al final la editorial que lo iba a sacar, pues por problemas y tal, decidió no hacerlo y cada uno nos quedamos con nuestro relato escrito. Y la condición era que el relato fuera de fantasía, tenía que ser, el título del relato tenía que ver con el cielo y el infierno. Claro, yo dije, madre mía, qué aventura, ¿cómo me meto yo aquí? ¿Qué ocurre? Que al final yo siempre escribo sobre la vida. A mí lo que me llama a la hora de escribir es contar cosas de verdad, cosas que cualquier lector se pueda sentir identificado. Y aunque fuera un mundo de fantasía, al final yo utilicé el mundo de fantasía para contar la historia de realidad que yo quería contar. Y la historia que yo quería contar era una historia sobre manipulación, sobre personas tóxicas, sobre el libre albedrío, sobre la importancia de las circunstancias que a uno le rodean para ser de una manera o de otra. Y todos esos temas que a mí me preocupaban, en este mundo de fantasía me venía fenomenal, era el envoltorio perfecto para poderlo hacer. Ni quiénes son, ni en qué época, pues dije, fenomenal, porque nadie me va a sacar una pega, porque si me dicen que no habían boletus, yo les digo que sí, que para eso me lo he inventado yo. Entonces, era una ventaja y una libertad muy grande la posibilidad de yo crear ese mundo e inventarme todo lo que pasaba allí. Luego me venía muy bien el que pudiera utilizar poderes sobrenaturales. El infiltrado, tenemos que tener en cuenta que en esta aldea conviven vivos y muertos, ¿vale? Y conviven vivos y muertos, pero son muertos corpóreos, no son fantasmas, son muertos pues, como los que estamos sentados aquí, pues como si la mitad de los que estamos aquí sentados fuésemos oriundos de Arlodia y la otra mitad pues fuesen muertos que han llegado al pueblo porque es su última noche y ya al día siguiente van a coger pues, la puerta del más allá que les corresponda. Pues, como digo, pues este pueblo que es de gente normal, evidentemente también pasan cosas poco corrientes, porque lo de que vivan allí los muertos no es algo habitual. Y eso me permitía el poder hacer que los personajes tuviesen unos poderes más allá de los normales de cualquier persona. Y eso también le daba al protagonista pues, la posibilidad de hacer maldades de una manera pues, más especial que si no lo estuviera. Es decir, que al ser un mundo de fantasía, a mí me dio la libertad de poder hacer lo que me diera la gana de verdad, conforme a la fecha en que ocurría. Aquí en Arlodia no, aquí en Arlodia no tenía que ceñirme a nada, simplemente era inventarme yo ese mundo, sus reglas y el porqué de todo lo que pasa allí, porque hay un porqué. O sea, todo esto no es una cosa espontánea, sino que hay una tradición que es lo que ha llevado a este pueblo a convertirse en lo que es. Eso en cuanto a cómo me he sentido yo escribiendo fantasía. Me he sentido muy bien y me ha ayudado para explicar problemas reales de una forma, pues creo que mucho más original que si lo hubiese hecho de una forma más evidente. Y luego yo de verdad, lo del erotismo es que no termino de entenderlo. Todo el mundo me lo dice, me lo pregunta. El otro día en Twitter una me dijo que se había puesto un empotrador y yo decía, pues chica, yo no soy consciente. De hecho, es muy gracioso porque yo el primer borrador de la novela se lo envié a un familiar que tengo en Estados Unidos y que tiene muchos años. Y me dijo, mujer, es que para eso hay otros libros y tal, y lo rebajé mogollón. Donde ser también esa parte de erotismo del libro, porque en la manipulación hay muchas formas de manipular a las personas. Se las puede manipular por la vanidad, se las puede manipular pues, por el interés, se las puede manipular por los instintos. Y el erotismo es una forma también en la que tú puedes controlar a una persona cuando consigues, digamos, tener una atracción fuerte sobre ella. Entonces, como en la novela se ven muchos tipos distintos de manipulación, pues ese era uno más. Y las características que va a tener el personaje es que va a intentar saber cuál es el punto débil de cada persona con la que se encuentra. Entonces, yo creo que todos en nuestro entorno, alguna vez en la vida,
nos hemos cruzado con alguien así. Aquí somos un grupo de gente que la mayoría nos conocemos, hay gente que menos y hay gente que más, pero la mayoría nos conocemos. Con la mayoría nos llevamos bien porque si no, pues no estaríamos aquí. Pero imaginaos que de repente, un buen día, pues yo empiezo a notar pues, que personas con las que venía hablando normalmente, pues de repente ya no me hablan igual, y noto que me acerco y que se dan la vuelta y se pierden, y que les voy a saludar y me giran la cara como para evitarlo, y tú te empiezas a dar cuenta que no has tenido ningún problema con esa persona, pero que las cosas han cambiado y no sabes por qué. Bueno, pues todo eso lo vamos a ver muy claro en Arlodia, y eso es algo que, como digo, nos hemos encontrado todos. Infiltrado, sí, un aplauso. Y otros podemos pensar en Joputa. También. Bueno, Joputa está en otro libro, que ya lo verán. Pues estaría bien que si tenéis preguntas. ¿Este final que tiene es el primero que pensaste al principio o fuiste desarrollándolo poco a poco? Es decir, sabías un poquito lo que querías contar, pero desde el principio tenías planteado que terminas este libro como has terminado, o es algo que al ir surgiendo, que has visto la necesidad de que terminara conforme ibas escribiendo. El libro tiene dos finales, ¿vale? Hay un primer final, que era mi primer final, que está en la novela tal cual, pero que ese primer final, al yo escribirlo, me di cuenta que no se podía acabar ahí. Pensé, no, esto tiene que continuar de alguna manera porque si no, no tiene lógica, ¿no? O sea, la propia historia, la verdad es que la fui construyendo conforme la escribía, y el otro día me preguntaban en la radio, ¿y cómo has creado el pueblo de Arlodia? Digo, pues a través de las familias. Cada personaje que yo necesitaba crear, necesitaba tener una casa, un entorno, un oficio, y así los fui creando, ¿no? Pues aquí con el final me pasó lo mismo. Hice un final y cuando llegué ahí dije, me falta el remate a esto no se puede quedar así. Y entonces me di cuenta cuál tenía que ser ese final definitivo. Y ese final definitivo primero fue de una manera, o sea, el final es el mismo, pero yo lo planteé de una forma, y cuando lo releí me di cuenta que la personalidad de los personajes de Arlodia no podían actuar como yo había puesto que actuaban en esa escena final. Entonces, al final, la escena es la misma, pero la forma de desarrollarse la tuve que modificar por la idiosincrasia de la gente de este pueblo, ¿no? O sea, llegué a leerlo, más, que eso es otra cosa que has dicho. Yo la verdad es que pensaba dejarlo ahí, pero sí que es cierto que por el tipo de escenario que he creado, es un escenario al que pueden llegar muchísimos viajeros con muchísimas problemáticas diferentes. Es decir, que sí queda para hacer una serie, como decías. Yo personalmente no me lo he planteado porque la verdad es que ha sido un esfuerzo, ¿eh? O sea, inventarme todos esos escenarios, esos paisajes de sitios que son muy lejanos a mí. O sea, me ha sido mucho más fácil escribir a lo mejor sobre Valencia y las calles de aquí que sobre un pueblo medieval inventado que no sé ni cómo es, ¿no? Que no lo puedo ni mirar en el mapa, ni buscar en Google, a ver cómo está Arlodia en Google, ¿no? Que me enseñen algo, ¿no? Es completamente inventado. Entonces ha sido más complicado. Pero vamos, que sí, queda el pueblecito como para que hayan más historias, desde luego. Enhorabuena por la novela. Quería preguntarte si, bueno, lo primero, has demostrado una gran valentía por el cambio de género tan dramático, que yo creo que a cualquier escritor que ha incautado al principio su carrera literaria de una manera, pues tiene que ser un reto, ¿no? En tu caso has dicho que, bueno, como provenía también de un relato, pues a lo mejor te ha sido más fácil, pero en cualquier caso, una vez que ya pasa a novela, ¿qué tal ese vértigo, ¿no? De sentir ahora cómo reaccionará el público, y luego ya, después de estas primeras reacciones, ¿cómo te sientes ahora, ¿no? Si tienes confianza para ahondar en este género o tienes más tranquilidad para plantearte otro género diferente. Pues la verdad es que sí que fue un reto, y sí que me dio un poco de apuro el cómo lo iban a recibir los lectores, porque yo tengo un público lector amplio, pero es un público lector que sabe lo que escribo, y como las tres novelas han sido contemporáneas, los años 50, 60, 70 hasta el 2000, pues la gente al final te encasilla, te pone una etiqueta.
Y un poco tuve este problema al principio, el problema de que quien leía la novela no la veía como una novela de Marta Querol. Entonces o cuando contaba de qué iba la novela me decían, no, es que tú no escribes de eso. Entonces ha sido complicado y yo quería también, a mí me da Paz las gracias, pero yo se las doy a ella, porque creo que Sargantana ha sido valiente de publicar una novela mía que no es lo que a lo mejor la gente está esperando de Marta Querol. Pero yo lo que me gustaría es que la gente de Marta Querol esperara cualquier cosa en literatura. Yo no me quiero cerrar a nada. Yo he escrito relatos y los he escrito, como decía antes, de humor, de ciencia ficción, de históricos, románticos, tal vez romántico lo menos, pero también he escrito algún relato romántico. Ahora estoy escribiendo otra vez novela contemporánea. Pero me gustaría a mí que la gente me reconociese por mi forma de escribir y por las historias que cuento, y no por el género en el que están ambientadas estas historias. Es decir, me gustaría llegar más allá, me gustaría que mi literatura estuviera por encima del género en el que escribo. Y eso ha sido un reto que sí que me ha dado vértigo y que yo creo que al principio me dio un poco de disgustos, digamos, ¿no? por eso, por la cerrazón de algunas personas a la hora de leer la novela, pero por otro lado también me está dando muchísimas alegrías porque veo que la gente que me ha leído le ha encantado. Y además han hecho suya la historia, que es lo que yo pretendía. Yo pretendía que fuera una historia cercana, a pesar de que sea un mundo de fantasía, que esto no fuera... Que me encanta, o sea, yo soy súper fan de Juego de Tronos, pero que esto no era una historia de Juego de Tronos, que también tiene mucho de realidad, por cierto, de política y de muchas historias, ¿no? O sea, si ahonda uno en la historia, se da cuenta de que el propio Juego de Tronos está más cerca de la realidad de lo que parece. Luego pasan barbaridades, y en mi novela pasan barbaridades que no son las de la realidad, pero bueno, eso es ya lo que haces para dramatizar la historia y que tenga un atractivo para el lector. Entonces, como digo, para mí ha sido un reto. Yo le agradezco muchísimo a Sargantana y a Paz la confianza que han tenido y todo el apoyo que me están dando y cómo me están ayudando con medios y con todo para lanzar este proyecto. Y me gustaría pues poderme adentrar en el futuro en quién sabe qué. Yo gané un concurso de relatos con lo que menos me imaginaba, con una historia de ciencia ficción en apoyo al Día del Orgullo. O sea que te lo vengo a decir porque escribo cosas muy, muy diferentes. Cuando tú quieres que se reconozca tu forma de escribir, es que tú puedes escribir de tantas formas. Es una Yo cuando empecé a leer el Infiltrado, me sorprendió. A mí no me ha sorprendido, a mí me ha sorprendido ese cambio de uso del lenguaje. Un lenguaje extraordinario, muy distinto. Yo me situaba en este, como decía Marina, en ese sitio, en ese pueblo, me da igual la época, ¿no? Es como que fue antiguo, vamos a decirlo así. Y luego el perfil de ese personaje, cómo perfilas de bien, otra vez nosotros acá en el psicológico de los personajes, ¿no? Cómo perfilas al manipulador, la sutileza que utiliza, el estilo tan distinto que utiliza según efectivamente cada una de las personas que él quiere conquistar para manipular. El desarrollo de la escena, el final de la novela. Yo he disfrutado muchísimo leyendo esto también sobre Marta. Lo digo que disfruto cuando leí ese relato tuyo de ese señor que va por la playa, de humor, ¿no? ¿Qué? Marta, sí, escribes muy bien. Y da igual que lo escribas. A mí me hace escribir cualquier género porque yo creo que lo vamos a esperar con los brazos abiertos. Porque tu forma de escribir, ¿cuál? La de Marta, que puedes escribir cualquier cosa. Porque hasta cuando escribes un post generas emoción, generas interés. ¿Qué habilidad tiene para crear suspense? Es verdad. Marta se puede identificar con las escribes, Marta, eso es muy... Así que enhorabuena, de verdad. Pues muchas gracias. Y destacas una cosa que a mí me da mucho miedo, y es que, como la novela, yo quería que desde el primer minuto el lector se fuera a un mundo pasado y a un mundo distinto al nuestro. O sea, quería cambiarlo, ¿no? Llevarlo en una máquina del tiempo a otro espacio, a otro tiempo. Y entonces el lenguaje, la forma de hablar de los personajes, la forma de hablar del narrador, quería también que contribuyera a ello. Entonces me metí a lo mejor a escribir de una forma arcaica, que yo no tengo costumbre ni lo he hecho nunca, y de verdad que pensaba en los escritores de novela histórica, que eso lo hacen así como tal, y decía, madre mía, qué mérito tienen,
porque yo tenía que estar, de hecho hice muchísimas revisiones y aún se me había quedado por ahí algún tuteo que no venía a cuento, porque claro, los personajes se hablan de vos, todo está pues, con la forma de hablar de una época, como digo, lejana, ¿no? Y fue complicado, eso me costó, y me costó muchas fases de revisión y de repulir la novela para que todo el lenguaje empleado y la forma de dirigirse, el respeto entre unos y otros, de padres y hijos, fuera creíble, ¿no? Felicidades, Marta, con este libro. Sabes que yo he sido una de tus primeras lectoras y además cuando concluí de leer el libro te llamé enseguida y me venía a la cabeza aquella, creo que era, una actriz muy famosa, creo que era Bette Davis, ¿no? Que decía, cuando soy buena, cuando soy mala, soy mejor. Refiriéndose a los papeles que ella representaba en el cine. Y entonces yo creo que tú tienes una habilidad especial y que no es nada sencilla, que es la capacidad de hacer unos retratos de los personajes malvados que realmente es admirable como los construyes, ¿no? Y para mí eso es uno de los grandes valores que yo he encontrado y del gran mérito que he encontrado en esta novela del Infiltrado. Y es la capacidad extraordinaria que tienes para describir a un manipulador. Y cómo ese manipulador actúa, va envolviendo la cantidad digamos, la gama de gestos, de palabras que utiliza para llevar a cabo esa manipulación, realmente es admirable. Así es que, oye, te felicito y desde luego animo a todo el mundo a que lea este libro y probablemente vea retratada a una persona que conoce. Gracias, me he cruzado con bastantes personas así. He tenido esa losa, ¿no? El que en el camino... Entonces, este personaje yo lo he ido haciendo con cachitos de 2 o 3 personas que he tenido muy cerca, pero muy cerca, ¿vale? Entonces, además uno muy recientemente, que algunos de aquí saben de quién hablo perfectamente, ¿no? Entonces, estas personas encantadoras, con un don de gentes, que sonríen a tu cara, que están siempre sabiendo qué decir en cada momento y tal, y que tardas a lo mejor un par de años, a veces toda una vida, en darte cuenta que todo aquello era mentira y que mientras tanto te estaban haciendo un agujero bajo los pies para que te cayeras, ¿no? Pues de esas, como digo, mínimo tengo 3 con nombre y apellidos, mínimo. Y como al final, gracias a Dios, pues has terminado por ver la cara oculta de la luna, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pues todo eso se te va quedando dentro. Yo soy muy esponjita y de todo aprendo, y eso que se me queda dentro, pues luego lo termino reflejando en mi escritura, ¿no? Entonces creo que el gran mérito de este personaje lo tienen pues los que me han dado, los que me han inspirado para hacerlo, ¿no? Que han sido gente de carne y hueso, que por fortuna nunca han llegado a los extremos de mi infiltrado, gracias a Dios, creo, espero, no. Cuando leéis la novela veréis que es que pasan algunas barbaridades muy gordas, entonces espero que ninguno de los 3 que tengo en mente haya llegado nunca tan lejos. Pero bueno, que como para hacer el perfil psicológico del personaje y llevarlo a un extremo sí que me han dado. Entonces yo creo que al final, observando un poco lo que tenemos alrededor, aprendemos mucho, y una forma de canalizarlo pues puede ser eso, el escribir una novela y dejarlo plasmado. Yo quería también, ya que no hay más preguntas, pues daros las gracias a todos los que habéis venido en esta tarde de pandemia con mascarilla, al aire libre, ya a estas horas que la temperatura es más fría, por querer compartir este ratito conmigo, con nosotras y con el infiltrado. Quería darle las gracias a mis hijas, porque sé que ellas esto de mis presentaciones y todo esto les viene un poco cuesta arriba, pero siempre están aquí para apoyarme y en fin, yo no sería quien soy sin ellas, porque creo que me hacen crecer como persona siempre, y les agradezco mucho que estén aquí.
Y bueno, pues a Vicente, a Pilar, a Paco, a Amparo, a todos también, el que queráis estar conmigo como familia, pues para mí es importante también. Y a todos los que habéis venido, pues nada, que muchísimas gracias y que espero que disfrutéis del Infiltrado y si os gusta, que lo comentéis, porque ahora mismo no tenemos muchas formas de difundir las cosas. Como veis, pues las presentaciones tienen que ser con mucha distancia y la gente tampoco se anima del todo a venir. Y dependemos mucho pues, de ese boca a oreja, ahora más que nunca, para hacer llegar la novela a la gente que pueda interesarle leerla. Y creo que es una novela apta para todos los públicos, en el sentido de que no es una novela para los frikis de fantasía. Para los frikis de fantasía les puede gustar, pero tampoco es una novela que a los que de normal leen contemporánea una novela realista les vaya a resultar ajena, porque van a encontrar situaciones, como digo, pues muy cotidianas. Así que nada, que os guste, que la disfrutéis y ya me contaréis. Muchísimas gracias, Marta, muchísimas gracias, Marina, Paz y todos vosotros, todos ustedes por estar aquí esta tarde. Simplemente voy a recordar las próximas actividades. Aún no tenemos planificadas muchas, pero bueno, vamos a ir empezando. Tenemos el próximo 7 de abril, vamos a empezar otra vez con el Club de Lectura, con Toni Zarza, el Club de Lectura que anima Toni, y vamos a empezar con Frankenstein, de Mary Shelley. Y bueno, pues os invito a todos a asistir a este Club de Lectura, lo pondremos en nuestras redes sociales. Y luego vamos a volver a empezar con nuestros viajes, en este caso por Comunidad Valenciana, aún no nos vamos a animar a salir, y del 1 al 5 tenemos nuestro viaje por la Toscana Valenciana, bodegas valencianas y por Alcoy, por Moixent, etcétera. También está toda la información en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Y vamos a empezar ya también con nuestros cursos. El Tai Chi va a empezar y los cursos también los demás cursos informaremos en nuestra página web, entonces pues estar atentos y bueno, pues os enviaremos también por el mailing. Los que no estén apuntados al mailing y quieran recibir la información, pues os podéis apuntar a la salida y nada, y recibir toda la información de los cursos y de las demás actividades. Muchas gracias y buenas tardes.